Esperando que se encuentren bien, los invitamos a disponer todo nuestro ser para iniciar nuestra lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, abre nuestros corazones y nuestra mente para meditar la palabra de Dios que ahora vamos a escuchar. Te pedimos que en este tiempo de Cuaresma, cada una de las palabras que meditemos, cada uno de los momentos de oración que tengamos, nos acerquen más a ti, nos ayuden a pasar estas pruebas que a veces creemos que son invencibles. Acompáñanos y danos las fuerzas para pasar por todas las adversidades, para vencer en la lucha. Y que todos tus dones podamos aprovecharlos para que tengamos frutos de amor, de caridad, de paz y de paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El que cree en él no será condenado. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Este texto de la palabra de Dios que elegí, lo he hecho mío, me ha gustado desde que estuve en renovación allá en mi pueblo, en Santa María Chiconcuá, cuando tuve la oportunidad de vivir mi querigma. Tendría yo como unos 14 o 15 años. Y cuando me hablaron del amor de Dios, recuerdo que me grabé o memoricé esta cita bíblica, Juan 3:16. Y por eso la elijo, porque ha sido muy importante para mí. El mirar agradecido el amor de Dios a la humanidad, el amor de Dios a mi persona, y entender el gran misterio de salvación, como el Padre nos ama tanto que no escatimó al darnos a su propio Hijo, y como el Hijo no escatimó en su propia vida para morir en la cruz. Entonces podemos decir que es un amor trinitario, y solamente me queda decir: agradezco a Dios tanto amor a todos, tanto amor a mi persona, un amor eterno, un amor fiel. La frase que yo escogí me llama mucho la atención. El que cree en él no será condenado, porque me hace decirle
la gran responsabilidad que hay sobre el hombre, en este caso sobre mí, y que Él no es responsable de mis malos actos, de mis malas actitudes, de mis malos pensamientos, sino soy yo la responsable. Y Él simplemente hoy me pide tener una actitud positiva, y sobre todo que todo lo que Él me da, todo es posible, siempre y cuando, ¿verdad?, yo se lo pida desde el fondo de este corazón. Y tan solo saber que Él tiene un gran amor hacia mí, hacia mi persona, y que es ese Jesús que hoy me dice, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Entonces, como que me interroga demasiadísimo, porque ha habido momentos en decirle, Señor, quiero estar contigo, pero me cuesta trabajo, ¿no? A veces me limito, pero cuando vuelvo a tomar su palabra, y más ahora, me hace decirle, gracias por tu inmenso amor, gracias porque me das todo, aún podré decir sin merecerlo. Entonces me siento agradecida por ese gran amor y que también la gran responsabilidad de llevar a cabo su palabra. Gracias. A mí me llama la atención esta frase de la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque lo contemplamos desde el nacimiento, desde la Navidad, donde esta luz es algo que ilumina, es algo que guía, es algo que lleva a conocer, a diferencia de las tinieblas, que es pues un lugar de temor, de oscuridad. Y cuando pues ponemos a comparación estas dos cosas, pues lo primero que se viene a la mente es la luz. Sin embargo, hay una elección. Los hombres prefirieron las tinieblas. Y me pone a reflexionar cuántas veces he preferido estas tinieblas, cuántas veces he elegido el pecar, cuántas veces he elegido alejarme de Dios y decir, no pasa nada. Y reconocer esta incoherencia de decir, pues la luz es algo bueno, es algo agradable, es algo que beneficia, pero prefiero las tinieblas, sabiendo a lo mejor que es una alegría o un placer pasajero, pero me aleja, tiene mayores consecuencias negativas, me aleja del amor de Dios. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar, voy a tomar tu Sagrada Escritura, permíteme. Vamos a iniciar nuestra reflexión. Vamos a ver cómo en el versículo 14 lo que se enuncia, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será también levantado el Hijo del Hombre. Para eso vamos a leer el texto en el cual está inspirada esta afirmación de Jesús, que se encuentra en el número de los números. Por favor, si nos das la cita, Amalia, y la lees, por favor. Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Dejaron el monte Hor por el camino del mar del sur, para rodear el territorio de Edam. Es el camino, el pueblo ha perdido la paciencia, y murmuró contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muráramos en el desierto, sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas
murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazle una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces en este texto del libro de los Números vemos cómo el pueblo se rebela y entonces como castigo vienen las serpientes que al morder a los israelitas van a morir. Los israelitas, al verse en esa situación, le pedirán a Moisés que interceda y entonces Dios se compadece y mandará construir una serpiente de bronce en un mástil y dice el texto: quien la vea se salvará. Dice entonces, ahora sí nos regresamos al Evangelio del día en los versículos 14 y 15. Así también será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Miren, entonces, podríamos decir, Cristo fue levantado en el madero de la cruz, y entonces se nos invita a mirarlo, a contemplarlo. Podríamos decir que también nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado, de la maldad, de la perversión, en todas sus manifestaciones. Piensa en violencia, odio, venganza, rebeldía, ira, todos los 7 pecados capitales, el no vivir los mandamientos, el alejarnos de la vida de la iglesia, de la fe. Y eso nos ha llevado a la muerte, una muerte espiritual. Nosotros hoy necesitamos ser salvados. No queremos que esa mordedura de estas serpientes nos mate, nos consuma. Vemos mucha gente que está muriendo en vida porque ha sido mordida por la desesperanza o por todas estas cosas que ya mencioné. Se está muriendo en vida, la gente ya no es feliz, la gente ha perdido el sentido de la vida, mucha gente se suicida o vive en medio de la depresión, de la angustia y del miedo, o haciendo daño a los demás, porque ha perdido la conciencia moral. En estos días que celebramos, o que debería ser, ¿no?, un día para valorar, ¿no?, a la mujer, porque sin duda brota de una intención buena valorar a la mujer en su dignidad. Los feminicidios han crecido espantosamente y es necesario cuidar a la mujer, valorarla, amarla, pero como que ha habido excesos y en lugar de ser verdaderas feministas, como nació el verdadero feminismo, luchando en contra de la opresión en muchas cosas que era necesario hacerlas, ahora han caído en excesos, incluso hasta se les llama feminazis. Es una tristeza ver cómo agreden los monumentos históricos, agreden los templos, y todo por defender, por ejemplo, el aborto, ¿no? Imagínense una mujer que pide, que luchan por los derechos de la mujer en contra del feminicidio, pero también son feminicidas al principio, porque muchos de esos niños no nacidos también eran niñas. Entonces imagínense qué tristeza, ¿no? Pero todo esto es consecuencia de que se han dejado morder
por el pecado, por la maldad. Y doy ese ejemplo, ¿no? Y podríamos hablar también de los secuestradores, de los asesinos, de los violadores, en fin, de toda esta gente que se ha perdido. Entonces, nosotros también podríamos ser mordidos por el mal. Podríamos ser malos en casa, podríamos ser malos en el matrimonio, en el ejercicio del ministerio, en fin. No estamos exentos de la maldad, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar al crucificado, mirar a Dios y que Él nos salve, que Él nos sane, que Él nos libere, que Él tenga piedad de nosotros. Si nosotros lo miramos a Él, Él nos mirará y entonces nos salvará. Creo que eso era algo que quería como comentar. Lo veo muy importante a partir de esos 2 versículos, porque necesitamos mirar al crucificado y dejarnos salvar por Él para tener, como dice la palabra de Dios, vida eterna. Pidámosle pues a Dios que nos salve de las mordeduras del mal, de la mordedura del pecado, y que nos dé, insisto, la libertad, la salvación, la paz, la sanación y la paz. En el versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Puede parecer contradictorio lo que voy a decir, ¿verdad? Porque hace un rato mencionaba cómo las mujeres ahora están a favor del aborto, pero hace muchos años, los que tenemos 40 años para arriba, nos tocó conocer a madres que estaban dispuestas, a mujeres que estaban dispuestas a dar la vida por sus propios hijos. Mujeres, madres que su maternidad de verdad arriesgaban todo. Y hablo de esto porque fíjense nada más, si anteriormente una madre estaba dispuesta a dar su propia vida por sus hijos, tomando como referencia lo de antes, y todavía hay muchas mujeres en nuestros tiempos con esa mentalidad. Ahora pensemos en Dios. Fíjense, las mujeres dan la vida por sus hijos, pero aquí Dios nos da a su propio Hijo, a su Hijo único. Entonces, ese es el gran misterio del amor. Dar a su propio Hijo por la salvación de todos es la prueba de amor más grande, un amor eterno, un amor infinito, un amor perfecto, un amor que no se puede medir, que no se puede cuantificar, un amor que lo da todo, podemos decir un amor a precio de sangre. Dar a su Hijo para que hicieran con Él lo que quisieran, hasta matarlo, colgándolo en la cruz, y todo por amor, es enorme. Por eso nosotros tenemos que agradecer ese inmenso amor del Padre y del Hijo, el Padre al dar a su Hijo y el Hijo al darse a sí mismo, y un amor tan grande que incluso en la cruz no nos maldijo, sino una de las 7 palabras que vamos a meditar el Viernes Santo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense el amor tan grande del Padre y del Hijo al darse por nosotros en la cruz. Bien, siguiendo con el texto, dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que no se pierda, y lo mandó no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Fíjense, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ya desde ahí vemos cómo otra vez el amor de Dios es tan grande que a través de su Hijo quiere salvarnos de nuestra maldad. Fíjense la salvación desde la desobediencia de Adán y Eva, el asesinato de Caín y Abel,
Y todo lo que encontramos en la Sagrada Escritura, pecado tras pecado tras pecado, hasta nuestros propios pecados actuales o los pecados estructurales, Dios envió a su Hijo no para condenarnos. Eso es muy grande porque, fíjense, en estos tiempos somos muy dados a la condena, al juicio. No estoy diciendo con esto que quien se equivoca tiene que pagar sus propios actos, pero no somos quien nosotros para condenar. Y somos muy dados, ¿no?, al señalamiento. Alguien se equivoca, pero si nos equivocamos nosotros, ahí sí no nos gusta que nos señalen. Pero bueno, así es la humanidad de contradictoria e hipócrita. Recuerdo mucho en las unidades habitacionales, una ocasión, les platico esto porque ayuda a entender qué es lo que quiero decir. Una ocasión descubrieron a un muchacho, no sé cómo cuántos años tenía, que le quiso hacer daño a una pequeñita, pero no le hizo nada, y entonces pues quería linchar al pobre chamaco, y sobre todo una señora gritaba: mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y gracias a Dios llegaron a tiempo las patrullas y se llevaron al muchacho este. ¿Quién lo iba a decir? 2 meses después, el hijo de esta señora, descubierto, pero ahora sí lo descubrieron dañando a otra niña, mucho más pequeña que la otra. Lo iban a linchar, y fíjense lo curioso, ahora esta señora gritando: mi hijo es inocente, no le hagan daño, no lo lastimen. Y muchos le decían: hipócrita, hace 2 meses tú decías que matáramos al muchacho, y ahora como tu hijo es el culpable, no quieres que lo linchemos, ¿verdad? Bueno, les comparto esto porque los humanos así somos. Señalamos, condenamos, somos como los fariseos. Recuerden de qué criticaban a Jesús: va a comer a casa de un pecador. Si supiera quién es, si fuera profeta, sabría que esta mujer es de mala vida. Y siempre condenando a Jesús. Pero Jesús, la misión de él era esta. Como dice la palabra de Dios, no vino a condenar. Por eso ayudó a María Magdalena a sacarle sus 7 demonios. Por eso a la mujer de mala vida que le lloró y con sus lágrimas y su cabellera enjugó sus pies, la perdonó al decir: porque mucho amado, mucho se le perdona. Así como eligió a Pedro, a Santiago y a Juan, y Pedro le dijo: apártate de mí que soy un pecador, y él le dijo: no temas, ahora serás pescador de hombres. La samaritana. En fin, hay textos hermosos, la misma parábola del hijo pródigo, que nos muestra esto. Jesús no vino a condenar, sino a salvar, pero depende de nosotros. Hace un rato decía, tenemos que mirar al crucificado, pero mirarlo es dejarnos salvar, porque es una decisión libre y consciente. Él viene a salvarnos, pero no nos va a salvar sin nosotros. Si nosotros no queremos salir del mal, entonces no nos vamos a salvar. Y si no salimos del mal, entonces nos vamos a condenar. Pero eso ya va a ser nuestra responsabilidad. Entonces, dejémonos amar. Jesús no nos va a condenar. Si nos arrepentimos, Él nos perdona, porque su misión es esa, una misión salvífica. Bien, siguiendo con el texto, el versículo, si no me equivoco, 18, nos habla, el versículo 19, nos habla de la luz. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Fíjense, en el Evangelio de Juan, un mundo se entiende no como el planeta, ¿no?, sino como todas aquellas estructuras, pensamientos, ideas que se oponen a la voluntad de Dios. Siempre que veamos la palabra mundo en el Evangelio de Juan, se refiere a eso.
Bueno, pues dice aquí que el mundo no quiso reconocer, prefirió vivir en las tinieblas. Creo que una invitación para nosotros es salir de nuestras tinieblas, salir de la oscuridad. La oscuridad, queridos hermanos, es engañosa. La oscuridad nos hace cometer errores. Si un día estamos en una habitación y se va la luz, caminamos, nos vamos a tropezar, podemos provocar muchas cosas. Así es, caminar en tinieblas es algo semejante. Podemos equivocarnos. Lamentablemente, dice el texto que preferimos las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta vivir en la luz. Preferimos la mentira a la verdad. Preferimos el libertinaje a la libertad. Preferimos la soberbia y la arrogancia y la prepotencia a la humildad. Preferimos el odio y la venganza a la indulgencia y el perdón, porque eso es lo que nos hace más fuertes, y no es cierto. Eso es el mundo de tinieblas. Y nos podemos perder. Pensemos en el Iscariote. Él entró en unas tinieblas espantosas que lo llevó a vender a Jesús. Cuando se dio cuenta, él pudo haber pedido perdón, pero tanta fue la oscuridad que lo llevó al suicidio. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de no caminar más en las tinieblas. Y creo que la última parte está la respuesta. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que vea que sus obras están hechas según Dios. No tengamos miedo a vivir en la luz. No tengamos miedo a ser descubiertos en nuestro pecado. Dice el Papa Francisco, tenemos que tener la santa vergüenza. Como Adán y Eva, aunque nos dé pena cuando camine el Señor, pero sin escondernos, dejarnos confrontar por Dios. Renunciar al cinismo de Caín, que después de matar a Abel, se atrevió a decirle a Dios: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? No seamos cínicos. No tratemos de ocultar nada, porque Dios nos conoce. Recuerden a la samaritana, que Jesús la puso en evidencia: has tenido tantos y con el que vives no es tu marido. El Señor lo sabe, pero necesita que nosotros demos ese paso, del salir de las tinieblas a la luz. Cuanto más vivamos en la luz, tanto más seremos libres, tanto más seremos felices. No tendremos que escondernos, no tendremos que agachar la cabeza, no tendremos miedo a nada. Así es que, hermanos, pidámosle a Dios que optemos por la luz, que optemos por la verdad, que optemos por la libertad. Eso es lo que nos propone hoy el Evangelio. Una tarea, entonces, ciertamente no es nada fácil. Por eso Jesús decía: esfuércese por entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino de la perdición. Entrar en el camino ancho es muy fácil. Es como cuando estábamos jovencitos. Bueno, Charis no, Charis sigue siendo delgadita, pero Amalia y yo, que estamos llenitos, igual y cuando éramos delgados, nos quisiéramos meter en una talla 30 o 28 y ni soñando, ni soñando. Bueno, pues algo así es cuando es lo que cuesta, ¿no? Pero si Amalia y yo quisiéramos entrar en una talla 30 o 28, pues tendríamos que meternos en un régimen no alimenticio, deporte, disciplinados, y podríamos tal vez mejor ya no a la 28, pero sí a la 30, o aunque sea a la 32. Pero podríamos. Bueno, pues perdón por el ejemplo, pero la puerta angosta, lo angosto es lo que cuesta. Vivir en la luz cuesta. Depende de nosotros dar un sí. Así es que el amor de Dios ahí está, es gratuito, es una oferta, depende de nosotros. Las mordeduras ahí están, depende de nosotros si queremos mirar al crucificado, si queremos experimentar su amor y si queremos vivir en la luz. Bueno, pues que estos elementos muy austeros y modestos nos ayuden a preparar nuestra lección divina, y solamente queremos dejarles algunas preguntas para su reflexión y meditación.
Descubro la mirada de Dios como camino de salvación en un mundo mordido por la serpiente del mal, en que sí y en que no. ¿Alguna vez experimenté el amor de Dios a través de Jesús? ¿Valoro el amor de Dios al darme a su Hijo en la cruz? ¿Cómo debo vivir hoy en la luz y qué debo dejar de hacer para ya no vivir en tinieblas? ¿Qué tareas me deja el Evangelio de hoy para transmitir en mi familia? Pues las reflexionamos ahí en nuestras casas, en nuestros grupos de oración o pequeñas comunidades, y que nos ayude a profundizar más en el Evangelio. Nos preparamos para terminar y damos la bendición al final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos de meditación de tu palabra. Nos damos cuenta que tenemos que voltear a verte, que tenemos que mirarte, que contemplarte en este camino. A veces las actividades del día, de la semana, las pongo como pretexto para hacerte a un lado. Tengo la oportunidad de visitarte en el Santísimo y me alejo de ti. Señor, solamente a través de la mirada podemos contemplar el gran amor que nos tienes. A través de abrir nuestros ojos y darnos cuenta de todo lo que nos das. Te pedimos que nos ayudes para que podamos contemplarte no solo en la Eucaristía, no solo en la oración, sino también en nuestros hermanos necesitados, en nuestra familia, en todas las gracias que nos das. Te pedimos que nos ayudes a experimentar este amor que tú nos das a través de tu Hijo. Ayúdanos a contemplar y a agradecer el sacrificio que has hecho por amor a nosotros. Que nuestra salvación esté reforzada por este amor que nosotros también podemos demostrar. A veces elegimos vivir en las tinieblas, a veces nos alejamos de ti y dejamos de verte. Te pedimos que podamos contemplar que estamos en un mundo pero no somos de él, que todas las estructuras, que todos los pensamientos que esta sociedad propone, podamos cuestionarlas y podamos verte a ti en esta luz, vivir en la luz, para que tengamos una vida de libertad y de verdad. Acompáñanos y que la Virgen María interceda por nosotros para estar cada vez más cerca de ti y caminar por ese camino estrecho que nos lleva a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que sean muy felices. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo querido, que era el amor. Gracias, Señor, gracias, gracias por tu don, gracias te damos desde el fondo del corazón. Gracias, Señor, gracias, gracias por tu don, de nuestras manos abiertas, Señor. Tanto
querido,